Mucho gusto, nos alegra darles la más cordial bienvenida a su programa Libres por su Gracia en su primera temporada. Es un placer nuevamente compartir con ustedes este tiempo de bendición y edificación para cada uno de nuestros televidentes. Cada una de las personas que observa este programa sabemos que será bendecida de una forma espectacular. Mi nombre es Astrid de Paz y les invito a que me acompañen durante este tiempo para poder compartir principalmente el objetivo de nuestro programa, que es los testimonios de los hermanos de nuestra congregación, ya que sabemos que el Señor ha obrado grandemente en la vida de muchos y creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder contarles todo lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de ellos. Les recordamos nuestra ubicación y somos Iglesia Osana, la Casa del Pan de Ministerios de Benecer. Nos ubicamos en la séptima calle 3-48 en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Esta iglesia es pastoreada por nuestro padre espiritual, Pastor Ader Pérez Noriega. En esta oportunidad pues tenemos en este lugar a nuestro hermano Luis Emilio Pineda Barrios, quien pues va a compartir con nosotros parte de lo que el Señor ha hecho en su vida. Le damos la más cordial bienvenida, hermano, y le dejamos el tiempo para que pueda saludar a quienes nos observan. Amén, es un gusto estar compartiendo este tiempo con cada uno de ustedes, la verdad muy contento y muy agradecido con Dios de poder testificar y hablar un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo hoy me ha sostenido con grandes y abundantes bendiciones. Amén, exactamente, pero para conocer un poquito más y profundizar en su vida, en lo que el Señor ha hecho, nos gustaría saber, ¿hace cuánto tiempo fue alcanzado por el Señor? Bueno, la verdad de las cosas es de que cuando yo acepté al Señor como mi único Salvador, lo hice como a los 16 o 17 años en una iglesia llamada Comunión en la ciudad de Quetzaltenango. Después de eso, pues tuve un trato que voy a compartir con ustedes y hasta hace aproximadamente 5 años, 6 años, yo volví a reconciliar con el Señor y lo hice en esta casa como es Osana, la Casa del Pan. Y pues desde ese tiempo a la fecha pues yo me estoy congregando acá y sirviéndole y muy contento de volver a enamorarme de Dios. Exactamente, hermano, y nos gustaría saber también cómo fue su llamado para que usted siguiera al Señor. Sabemos que esto es parte de su testimonio, pero así a grandes rasgos nos gustaría saber cómo fue ese llamado, si usted recuerda dónde estaba. Si fue durante el día, fue durante la noche, ya que sabemos que el Señor pues nos hace el llamado incluso estando en medio de la calle, caminando, estando en casa, inclusive algunos pues también les ha hecho el llamado cuando están durmiendo. Pues la verdad, dadas las circunstancias, Dios me estuvo hablando desde mucho tiempo durante mi vida, realmente por mi poco conocimiento y tal vez mi rebeldía hacia Dios, pues yo no le había escuchado. Fue hasta después de muchos procesos que Dios hizo reflexionar en mi mente y el darme cuenta de que tenía 3 vidas que estaban viendo mi caminar, me hizo reflexionar y bendito sea Dios, tuve la oportunidad de poder meterme nuevamente yo a la iglesia, pero ahora con mis hijos y mi familia, y eso es una gran bendición. Nos alegramos mucho y quisiéramos saber también cómo fue que llegó a esta congregación, a Osana, la Casa del Pan. Bueno, nosotros empezamos a venir como invitados a los discipulados. Me recuerdo que eran los días jueves a las 7 de la noche y empezamos a escuchar la doctrina que se imparte en esta casa, donde realmente pues empecé a abrir los ojos a muchas cosas que yo desconocía y que realmente me hicieron clic en decir, es momento de levantarme, es momento de empezar una nueva vida en Cristo, y empecé a pelear ya con conocimiento porque pues, yo venía arrastrando muchas situaciones del pasado. Entonces, al empezar a escuchar la doctrina, ya empezamos a congregarnos con mis hijos en los servicios
y poco a poco pues el Señor nos dio el conocimiento para pedirle la cobertura a nuestro pastor y pues Él nos brindó la cobertura y desde ese día pues acá estamos. Nos alegra mucho, hermano, saber que no fue solo usted, sino que muchas vidas, 4 vidas exactamente, las que fueron tocadas y que el Señor permitió que pudieran venir a esta casa. Sabemos que están sirviendo también y el Señor tenía planes específicos para cada uno de ustedes. Pues mi hermano, le damos el tiempo para que usted pueda compartir con nuestros amigos televidentes este espacio y que les pueda demostrar a través de sus palabras cómo el Señor se glorificó en su vida. Amén. Amén. Pues la verdad es bastante extenso. Realmente es increíble por todo lo que tuve que pasar para darme cuenta de que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Estuve mucho tiempo desperdiciando mi tiempo en el mundo y realmente pues tuvieron que pasar muchos sucesos para que yo me diera cuenta de que Dios tenía un plan especial para mí, para mis hijos. Y realmente pues es demasiado contarles todo lo que yo he pasado y he vivido, pero realmente hoy quiero transmitir y compartir con todos ustedes, con las personas que nos van a ver, de que realmente nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos llama y a veces tenemos ahí un dicho en el mundo que es común, que dicen que a veces uno aprende a las malas. Yo realmente tuve que pasar demasiado para darme cuenta de que Dios tenía un propósito en mi vida y pasé por un proceso bien difícil en el tema del alcoholismo y es en lo que me quiero enfocar y es en lo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo era muy joven, tenía como 16, 17 años, empecé a salir mucho de la casa y muchos decían pues es que a veces las cosas mínimas nosotros no le ponemos mucha importancia. Yo empecé a salir de mi casa por unas maquinitas, en esas maquinitas conocí a algunas personas que ya me indujeron a hacer otras cosas y por muy común, muy pequeño que uno lo vea, una cosa lleva a otra y a otra y a otra y empecé o probé la bebida muy joven. Me recuerdo que fue antes de la mayoría de edad. Realmente pues como les digo es bastante extenso, pero el problema del alcoholismo se enfatizó demasiado cuando yo me casé, cuando yo conocí a mi esposa, tuvimos a nuestra primera hija, fue que ese problema se agudizó mucho y me llevó a muchas cosas que, como les digo, son bastantes, pero hoy les quiero compartir solo algunas y así a grandes rasgos, solo para que ustedes se den cuenta de que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. El primero, pues, yo ya tenía por lo menos unos meses o un año de casado. Me recuerdo que estaba con unos conocidos, porque no puedo decir amigos, con unos conocidos, pues, tomando en un lugar. Me recuerdo que salí, ya era un poco tarde, y al salir del lugar donde estaba, me metí por una calle que estaba un poco oscura. No me di cuenta y solo vi que venía hacia mí un pedazo de madera, así como una viga o algo así. Y solo vi que ya lo tenía de frente y cuando reaccioné estaba en el piso. Me pegaron de frente y me hicieron una fractura en la nariz. Me asaltaron, me quitaron todo y no sé ni cómo, pero llegué a mi casa. Le di un gran susto a mi esposa y ella me ayudó a entrar y todo. Y ahí fue donde por primera vez el alcoholismo estaba atentando contra mi vida, porque me pegaron un golpe certero en la frente y todavía logré levantarme, caminar y llegar a mi casa. No me pude percatar de lo que Dios estaba haciendo en mi vida
Y seguí en el vicio, me aconsejaron, me dijeron, mira, esta es una advertencia para que te calmes, pero este vicio es algo que lo envuelve a uno a no hacerle entender los problemas que uno puede causar, inclusive a terceras personas, el daño que le hace a los familiares y todo eso, ¿verdad? La segunda vez, pues sí, de igual manera estaba eh, con unos conocidos en una tienda, ya era tarde, eran horas de la madrugada, estábamos pues ahí platicando a veces cosas sin sentido, cuando entró la policía, la autoridad, y nos registraron y nos acusaron de un montón de cosas, y fue la primera vez que yo pisé una cárcel. Nos llevaron sin decirnos nada, sin preguntarnos, y simple y sencillamente no estaba en el lugar correcto ni con las personas correctas, y terminamos esa madrugada, esa noche en la cárcel. Me recuerdo que pasé una noche ahí, casi todo el día del otro día, y pues por la misericordia de Dios no nos hicieron nada. Sí, el susto, sí, la experiencia de estar en una cárcel, de pasar una noche en una cárcel. Y fue algo que en teoría para algunos tendría que haber sido suficiente para decir ya no, ya no tomo, ¿va? Pero no lo entendí, no lo vi, y empecé a tomar más frecuente, más seguido, y eso hizo que llegara a un punto donde toqué el fondo. Y me recuerdo que mi esposa, ya cansada de lo que estaba pasando, pues tuvimos ahí una pequeña discusión, y llegué al punto de pasar unos días y unas noches en la calle caminando, sin rumbo, sin casa, sin dinero, sin comida. Me recuerdo que dormí en terrenos baldíos, escondiéndome en las personas que alguna vez me vieron bien, que me conocieron en mis antiguos trabajos y todo. Pasé más o menos una semana, un poquito menos así, sin rumbo, sin saber de nada, sin tener a dónde ir y sin dinero. Y en ese tiempo, por eso le decía que no hay amigos ni conocidos, porque aquellos con los que estaba, pues no, nadie me brindó una mano ni me dijo, ahora que estás así, pues venite, ¿verdad? Entonces llegué al punto de tocar fondo, de llegar a estar en la calle y de dormir en la calle, de pasar 2, 3 días sin comer, y cuando conseguía dinero pues era para volver al vicio. Y fue una situación bien difícil, la verdad, bien, bien complicada. Y ahí pues uno empieza a analizar y decir, bueno, ya es mucho. En ese tiempo pues mi esposa me dijo, te quiero ayudar y no te quiero abandonar, y voy a hacer que cambiemos de entorno. Nos trasladamos a vivir a la capital. Nos costó al principio, pero estuvimos bien, teníamos buen trabajo, los dos estábamos, como todo principio, pues nos costó un poquito, pero al final de cuentas nos estabilizamos un poco. Estábamos yendo a una iglesia y todo parecía que había cambiado. Yo siempre he trabajado en el área de publicidad, y me recuerdo que tenía un vehículo de la empresa, y en una salida que tuvimos a Chimaltenango volví a recaer, y esta vez fue un poco más difícil, porque empezamos trabajando, nos terminamos algo temprano. Con las personas que yo estaba, pues empezamos que un traguito, que vamos aquí, vamos allá. El almuerzo se convirtió en pasar toda la tarde sentados, y al momento de regresarnos a la capital, el vehículo que yo llevaba, tuvimos un accidente bien, bien fuerte, donde fuimos a estamparnos en la plataforma de un camión, de un tráiler de los más grandes.
y las personas con las que iban conmigo pues resultaron heridas. Cuando yo reaccioné, me di cuenta que el timón lo había hecho pedazos con el pecho, que el vidrio lo había quebrado con la cabeza, y milagrosamente yo no tenía ningún rasguño, ningún dolor, no tenía nada. Cuando yo reaccioné, pues ya habían personas a nuestro alrededor, ya estaba la autoridad que me dijo, bájate, y me bajé caminando y todos decían, y escuchaba las murmuraciones de las personas que estaban ahí y decían, ¿cómo está vivo? ¿Cómo salió caminando? Porque les soy honesto, yo abrí la puerta del vehículo, salí, me empecé a dar cuenta de lo que había pasado, empecé a entrar en shock y ya reaccioné hasta que estaba en el hospital. Cuando estaba en el hospital, pues yo no tenía absolutamente nada. El médico me dijo, mira, es como que no hubiera sido en ese vehículo porque no tenés nada, o sea, no te pasó absolutamente nada. Y me recuerdo que por la cuestión que había, pues me volvieron a encarcelar esta vez en lo que se hacían averiguaciones de todo. Y para no hacérselas muy largas, pues ese momento fue donde yo empecé a decir qué está pasando, por qué aún haciendo el mal, aún haciendo cosas que no son de bendición, Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo, Dios me está mostrando que tiene piedad conmigo. Realmente fue una manera milagrosa en la que también el abogado de la empresa me sacó. Estuve solo una noche y medio día en la carceleta. Salí y salí sin trabajo, con un montón de problemas y no me di cuenta, la verdad. Empecé a analizar un poco la situación, pero les sería muy mentiroso decirles que eso me hizo cambiar, porque como a los 3 meses de eso volví a recaer y empecé otra vez. Yo ya tenía otro trabajo en el cual yo viajaba mucho. Yo salía de la capital los lunes, regresaba hasta el sábado y estaba de arriba para abajo. Yo recorrí toda Guatemala gracias a ese trabajo. Y en ese ambiente en el que yo me estaba desenvolviendo, pues yo estaba en ferias, estaba en fiestas, estaba en un montón de lugares donde siempre había más de alguien que le decía a uno, mira, que vamos aquí, vamos allá. Y llegó yo creo que el punto más difícil de mi vida, o el que más me ha costado olvidar. Recuerdo que estaba con otras personas y fui a Retauleu. No se las hago muy cansadas, lo mismo, empezamos a tomar. Esta vez no hubo accidente ni nada, pero me quedé dormido en el vehículo. Llegó la policía y nos vieron, nos pusimos algo altaneros y sin mediar palabras me ficharon y me ingresaron ahora sí a una cárcel, en la cual estuve más o menos 2 días con 2 noches, las peores que he vivido. Realmente es una experiencia bien desagradable estar ahí en ese lugar, aparte lejos de la casa de uno. El trato que uno recibe ahí es bien duro, bien difícil. Y bueno, yo salí destrozado tanto físicamente como espiritualmente. Estaba realmente mal, la verdad estaba mal. Yo creí que esa situación de haber estado tantas veces poniendo mi vida en riesgo, poniendo la vida de otros inclusive en riesgo, de los accidentes, de las veces que estuve en la cárcel y de todo ese tiempo que realmente esa experiencia a mí me costó mucho superarla.
el olor, el ambiente que se vive ahí es bien, bien desagradable. Y todos pensaríamos que eso hubiera sido suficiente para que yo dijera, hasta aquí, ya no, basta, pero lamentablemente el ser humano es, o en mi caso, yo estaba mal y no escuché consejos, no escuché nada. Y llegué otra vez a perderlo todo, solo que ahora perdí también a mi familia. Mi esposa, pues ya con 3 hijos, se cansó y me dijo, bueno, hoy te toca irte por tu lado. Estuve un tiempo viviendo solo. Me costaba un poco verlos, ellos se regresaron para acá a Quiché, yo me quedé en la capital un tiempo, pero ya no era lo mismo, yo necesitaba ver a mis hijos, necesitaba estar con ellos. Y no, la verdad yo creí que ahí me iba a levantar y no, empecé a tomar más, empecé a perderme, empecé a hacer cosas que realmente pues no me enorgullecen contarlas, porque realmente el alcoholismo lo lleva a uno a hacer otras cosas que están mezcladas y por cuestiones de las redes sociales pues son temas que tal vez no se pueden hablar con tanta claridad, pero creo que se sobreentiende. Y pues bendito Dios, a mí me gustó solo el trago, yo no quise meterme a nada más, pero estaba en ese mundo donde nadie me podía dar una salida, nadie me daba a mí una palabra que yo dijera voy a salir. Miraba a mis hijos, me dolía porque es difícil no vivir con los hijos, con la familia. Y en ese tiempo pues yo no entendí, la verdad, seguía tomando y pasó una situación bien complicada, bien extraña hoy. Creo que no muchos la saben, creo que nadie la sabe. Pero en una ocasión yo estaba en Sololá, estábamos haciendo lo mismo de siempre, estábamos tomando. Tuvimos algunos altercados con las personas que estaban ahí y resulté que no tenía teléfono, no tenía billetera, no tenía ni un centavo y eran como las 6 de la tarde, no tenía dónde ir, estaba bien alcoholizado y en mi cabeza tonta pensé, las camionetas de los encuentros para acá se hacen 15 minutos, está cerca, me voy a ir caminando. Empecé a caminar y a lo tonto. Me recuerdo que iba caminando en una cuesta que está ahí para llegar a la cuchilla de Pana, de Sololá, perdón. Cuando paró un taxista y me dijo, mano, ¿a dónde va? Yo le dije, fíjese que no tengo nada y necesito llegar a Quiché. Yo voy a ver si llego a los encuentros caminando. Y me dijo, mano, usted está loco. Aquí está bien lejos. Súbase. Yo lo voy a encaminar un poquito. No sé quién era el taxista, nunca lo volví a ver, pero me subió a su taxi y me fue a dejar casi a la cuchilla, como medio kilómetro antes de la cuchilla. Llegué a la cuchilla y dije, bueno, ya estoy en la cuchilla y de aquí los buses para los encuentros se hacen 5 minutos, estoy cerca. Y empecé a caminar. Pero en ese transcurso de la cuchilla para los encuentros, empecé a analizar dentro de la caminata y todo eso, pues yo ya estaba más consciente. Empecé a analizar de cómo Dios me había librado de tanto y cómo Dios había hecho un millón de cosas para salvar mi vida. Y cuando me di cuenta que estaba en medio de la nada, en completa oscuridad, caminando sin ni un centavo en la bolsa, solo le dije, Señor, me recuerdo que levanté mis brazos y le dije, Señor, si te voy a servir de algo, voy a llegar a dormir a mi casa. Solo eso le dije. Seguí caminando y llegué caminando a los encuentros, sin idea de qué iba a hacer.
y me senté en una tiendita que estaba ahí, porque ya era tarde, a eso ya eran como las 10, 11 de la noche tal vez. Y se me acercó un chofer de un tráiler y me dijo, mano, ¿quiere su café? Y yo le dije, pues, bueno, gracias, pero yo lo que necesito es llegar a Quiché. Y me dijo tajante, no, eso sí no puedo, porque tengo prohibido subir gente que no es de la empresa, pero te invito a un café. Me dio el café y me dijo, yo le dije gracias. Me senté otra vez allá afuera y pensando, analizando qué hacía. Cuando me llamó y me dijo, quiero una su sopa instantánea. Bueno, le dije, está bien, gracias, pero le digo yo pensando cómo me voy a ir. Y me dijo, no hombre, coma, se ve que tiene hambre y que le hace falta, me dijo. Ay, ni qué cara llevaba, pero me dijo, aquí está su sopa, me dio una sopa, me la comí. Se subió a su tráiler y avanzó un poquito. Cuando avanzó un poquito empezó a bocinar y solo vi que me empezó a hacer así con la mano. Me acerqué y me dijo, yo no sé quién es, no sé si me vaya a asaltar, no sé si me vaya a hacer daño, pero súbase, yo lo llevo. Y me subí a su tráiler y entramos aquí a Quiché como a la medianoche, 12:30. Increíblemente, como a la 1 yo estaba en mi cama y me recordé lo que le había dicho a Dios. Y le dije, Señor, me sacaste de esta, ahora solo muéstrame qué está pasando. Yo realmente esa experiencia no se la había compartido a nadie, pero ahí me di cuenta del poder que tiene Dios. Porque no solo me mandó al taxista, me llevó me cuidó en todo el trayecto de la cuchilla a los encuentros, porque ahí no hay nada de luz. Y llegué caminando. Y me mandó a esa persona que yo bendigo, que no lo conozco, no sé su nombre, pero me trajo. Me subió al camión, me dio comida y pues ahora analizo que solo Dios pudo haber hecho eso. Y no obstante a eso, yo pues no seguía con mis hijos. Y tuvo que pasar una última. Estaba igual, volví a caer después de esos días, volví a caer y me recuerdo que estábamos caminando por una de las calles de acá de Quiché. Uno entre tragos y tragos a veces está en el lugar equivocado. La cuestión es que surgió una pelea y en esa pelea pues yo lo único que me recuerdo fue que me pegaron unas patadas en la cabeza y me dejaron inconsciente y no sé más, no supe más. Me llevaron a la casa, estuve en recuperación y de ahí de eso, después de ver todo lo que ya había pasado, cuántas veces habían atentado en contra de mi vida, me llega un mensaje de mi esposa y me dice, mira, necesito hablar con vos, necesito que platiquemos. Y me da la oportunidad de volver con mis hijos, de empezar a verlos, de empezar a cuidarlos. Ella trabajaba, entonces cuando ella trabajaba pues yo los veía y empezamos a tener comunión otra vez con ella. Yo empecé otra vez a convivir con mis hijos empezaron a verme otra vez y en ese momento los planes de Dios empezaron a hacerse rema en nuestra vida. Y así como me costó tanto dejarlo, un día le dije al Señor, Señor, yo ya no vuelvo a tomar. Y desde ese día para acá, son prácticamente 5 o 6 años que estoy acá, pues sirviendo en esta casa, en este lugar, en esta iglesia. Pero realmente a veces yo no me explico cómo logré sobrevivir a tantas cosas, cómo Dios cuidó de mi vida tantas veces, cómo inexplicablemente estando en los lugares en los que estuve nunca me pasó nada.
recibí golpes que posiblemente pudieran haberme quitado la vida o accidentes en los que realmente no la hubiera contado, pero hoy estoy acá y estoy muy agradecido con Dios. Y empecé a venir a esta iglesia y empecé a enamorarme de Dios, a servirle. Y me recuerdo que una vez pues mi mamá me dijo, si le vas a servir a Dios, servirle siempre sin pretextos, servirle sin excusas, y si te vas a meter con Dios, tírate de cabeza. Y fue el mejor consejo que pude haber oído, porque de ahí yo dije, Señor, ya no más, ya desperdicié un montón de años en el mundo y lo único que me trajo fue problemas, accidentes, un montón de cosas, arriesgar mi vida. Y hoy digo, no, basta. Y cuando dije, de hoy yo ya no vuelvo a probar una gota de alcohol, Dios me ha dado las fuerzas para decir, ya no. Hoy me puedo o les puedo decir a todos con toda la libertad del mundo que Dios me liberó de esas cadenas. Dios me las quitó y lo he comprobado, porque en los primeros años el enemigo intentó botarme, me pusieron en la mano, me llamaron a lugares donde había, y hasta el día de hoy yo siento el olor a licor y me da un poquito de náusea y sí me da un poquito de cosita y mejor me alejo. Y digo yo, Señor, solo tú lo pudiste haber hecho, porque yo no lo pude hacer. Lo intenté durante años con mis fuerzas, lo intenté durante años con mis ideas tal vez, y no lo logré. Solo lo arruinaba cada vez más y cada vez más. Y este pequeño fragmento de mi vida, pues hoy lo quiero compartir con ustedes, porque yo sé que hay personas que están pasando por eso, pero yo les puedo decir como a voz propia de que Dios puede sacarnos de lo que uno piensa que nadie va a sacar. Y quise compartir ese testimonio porque quiero compartir con aquellos que lo necesitan y darles un aliento a todas esas personas que piensan que no hay una solución. Y sí hay una solución, y está en los cielos. Se llama Dios, tiene un hijo que se llama Jesús, y está el Espíritu Santo que nos enamora día con día. Y eso ha hecho que mi vida cambie de una manera realmente increíble, y por eso lo quería compartir. Quería dar a conocer esta pequeña parte de mi vida, que para muchos pues el necio fui yo. Y sí, la verdad sí fui yo el necio, porque no entendía que Dios tenía un propósito para mí. Cuando yo ya comprendí todo eso, nosotros venimos con mi familia, con mis hijos, a esta casa. Nos dieron cobertura y nos aceptaron con los brazos abiertos en el año 2019, que fue el año de que el apóstol Sergio proclamó el año del renuevo. Y cuando yo veo esa imagen, y a veces me quiebro cuando veo esa imagen que el apóstol utilizó, porque es un tronco que está cortado, que está seco y que no tiene vida, pero en medio de ese tronco estaba saliendo un pequeño renuevo, algo verde, algo que de un lugar de donde nadie creyó que iba a haber vida, estaba saliendo el renuevo. Y de cuando yo entendí el poder de las proclamas que el apóstol ministra cada año, entendí que realmente Dios tenía un propósito para mi vida.
porque durante muchos años yo escuché que de muchas personas, de muchas voces, que me decían, no lo vas a lograr, no vas a poder, vos no podés, vos no estás hecho para vivir, en cualquier momento te vas a morir, te van a matar o algo, me decían, pero siempre me desanimaban. Y cuando yo vi esa imagen y comprendí lo que era una proclama, lo acepté para mi vida y dije, Señor, yo aquí estoy, y ese renuevo empezó a crecer. Entonces las cosas empezaron a cambiar, porque en ese mismo año mis hijos también tuvieron una experiencia propia con Dios. Ellos empezaron a servir, yo empecé a servir, y de esa fecha para acá la vida ha cambiado completamente. No les digo que no tenemos problemas, que no tenemos luchas, pero hoy sé que Dios va delante de mí, que Dios está peleando cada una de mis batallas, y que todas aquellas personas que alguna vez me dijeron que no podía, que no iba a salir, que me menospreciaban, que me miraban tal vez del hombro para arriba, hoy me ven y ven una persona diferente, y no es gracias a mí, sino es gracias a que Dios tuvo una misericordia grande conmigo, con mi familia, y hoy pues estamos acá. Eso es una porción de lo que yo quería compartirles. Realmente fue difícil, sí, fue complicado, muchísimo. Tuve que pasar por lugares tenebrosos, sí, pero hoy estoy aquí y estoy compartiendo este pequeño, bueno, no tan pequeño lapso de mi vida, para que aquellos que están pues necesitados de una palabra, pues le crean a Dios y crean que Dios puede hacer cosas maravillosas. Eso sería parte del testimonio, y no sé si tiene ahí alguna pregunta. Sin duda, pues creo que cuando el Señor tiene predestinada a una persona, Él va a actuar de muchas formas. La palabra dice que Él incluso enviará cuervos para que lleven alimento. Hay una parte de la palabra que dice que el Señor estuvo desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y todo esto sucedió en su vida. El Señor obró de muchas formas para salvarle en diferentes situaciones que pues uno las mira, las escucha y dice, ¿cómo puede ser posible que haya salido de una situación así? Cuando quizás los demás estaban lastimados, con fracturas, con situaciones un poquito más fuertes, pero siendo el piloto sabemos que siempre es el que se lleva la peor parte, es el que sufre lo peor en un accidente. Sin embargo, el hecho de salir caminando, incluso consciente quizás de cierta parte de lo que estaba pasando, porque por las situaciones del alcohol, pues sabemos que hay alteraciones en todo nuestro cuerpo, no estaba al 100% y el Señor obró. Entonces, creo que el Señor muestra cómo su gloria se manifiesta aún cuando nos alejamos. Cuando decimos, Señor, aquí está mi vida, pero parte de nuestra carne todavía no ha sido dispuesta. Y la palabra es clara cuando dice que puede ser que nosotros querramos, pero la carne es débil. Y la carne va a exigir aquello que se le ha estado dando, es prácticamente una forma de vida, entonces quiere seguir con ese mismo patrón de vida, ¿verdad? Entonces, mi hermano, nosotros queremos que usted pueda hacerle la invitación a aquellos que no conocen al Señor y que muchos pueden estar pasando incluso por esa situación de decir, quiero servirle al Señor, quiero estar en la iglesia, quiero conocer de Él, pero hay algo que les está impidiendo el poder hacerlo. Sus palabras han sido bastante profundas en cuanto al deseo de servirle al Señor, pero también cuando Él tomó el tiempo, le enseñó de dónde lo iba a sacar para servirle. Amén.
Sí, yo quería compartir con todos o las personas que nos están viendo un versículo de la palabra que está en Jeremías 1:5, que dice: Yo había determinado tu futuro desde que estabas formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Esta, eh, este versículo de la Biblia a mí me, me gusta mucho, me ha tocado inclusive cuando lo leo, porque dice que desde el vientre de nuestra madre, inclusive antes de ser concebidos, Dios ya tenía un plan para nuestra vida. Pero así como el pueblo de Dios cuando fue liberado, a veces por la rebeldía nuestros desiertos se vuelven más largos y pues no nos damos cuenta de que Dios tiene un plan. Pero aquí dice que antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Hay muchas personas que a veces se han sentido menospreciadas por inclusive la familia, amigos, compañeros de trabajo, y a veces esa misma manera de sentirse muy poca cosa, a veces de menospreciarse uno mismo, hace que uno no se dé cuenta que Cristo dio su vida y derramó su sangre bendita en ese madero por darnos libertad a mí y a todos los que estamos en el mundo, porque para el mundo hay una esperanza y se llama Jesucristo. Esta parte que dice: te consagré como vocero mío ante el mundo, me ha hecho mucho eco durante muchos años, porque me ha hecho entender de que Dios me hizo vivir todo eso para poder dar un testimonio, de decirle a las personas que hay una oportunidad, que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, y que aunque no los entendamos, es momento de doblar rodillas y de preguntarle al Señor para qué y por qué estamos aquí. Yo sé que todos tenemos dificultades, pero como les decía, Cristo derramó de su sangre por nosotros y somos útiles. Solo necesitamos un corazón dispuesto, un corazón humillado y que de verdad arrepentimiento. Y algo muy importante que a mí me sirvió mucho es perdonar, pero también pedir perdón. Cuando nosotros hacemos eso, también rompemos cadenas que nos tienen atados. El perdón da tranquilidad, el ser perdonado da paz, el perdonar da mucha paz. Y esto me hizo mucho eco cuando decía que te consagraré como vocero mío ante el mundo, porque cuando yo me empecé a servir acá, cuando el pastor me dio la oportunidad de empezar a servir, creo que fue dando la bienvenida en ese momento, que era cuando uno daba los anuncios, y era un servicio corto tal vez, pero que yo lo hacía con amor, yo lo hacía con entrega. Me recuerdo que tenía una camisa y una corbata y mi saco con el que me casé, y con ese venía a servir, y con ese venía a darle la honra y la gloria a Dios, y desde ese día me enamoré de servirle a Dios, y hasta el día de hoy lo hago con alegría, con gozo, porque yo sé que así como dice este versículo, tenemos que dar a conocer que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y después de haber pasado todo esto, yo les comento a todas las personas que nos están viendo, Dios me dio la oportunidad y me dio el privilegio que yo jamás hubiera pensado que iba a tener, que fue de pararme en un púlpito a ministrar la palabra de Dios, a compartir y a predicar la palabra de Dios. Cuando a mí el pastor me dio la primera vez la oportunidad de compartir, yo no sabía qué hacer. Le decía al Señor: Señor, ¿qué he hecho? Si solo te he defraudado, si solo te he fallado, si solo te he enojado, te he defraudado, y hoy me estás dando la oportunidad de pararme en un púlpito, de compartir la palabra de Dios y de dar
esa palabra que alienta a muchos. Y créanme, hermanos, que cuando yo prediqué la primera vez, yo no sabía, estaba gozoso. Me recuerdo que fue en tiempo de pandemia también que el pastor pues me dio una oportunidad de poder hacerlo virtual, y después de eso pues ya me ha dado otras oportunidades aquí en esta casa, y ahí es donde esto se hace rema, porque en mi vida yo jamás me imaginé que iba a estar predicando la palabra de Dios, que iba a estar hoy sentado aquí compartiendo mi testimonio. Y también le agradezco a Dios porque todo eso que yo pasé, los primeros que escucharon ese testimonio fueron mis hijos, porque yo a ellos con vergüenza se los he contado, pero se los he dicho, porque Dios me ha dado la oportunidad de poder contárselo a ellos y de poder contárselo a algunos jóvenes que también he tenido la oportunidad de aconsejar y de decirles, hermano, mira, yo ya caminé ese sendero y no es el correcto. Yo ya estuve en esa posición y no es lo que va a traer bendición. Entonces, este pasaje de la Biblia pues me ha llenado mucho, me incitó a poder estar hoy aquí. Y también pues un hermano que en los últimos días me estuvo diciendo, hermano, de su testimonio, hermano, yo quiero escuchar su testimonio. Inclusive una vez platicando me dice, hermano, usted no sabe quién va a escuchar ese testimonio. Exacto. Y a quién le va a ayudar, y es momento de compartir. Y por eso también le agradezco que me haya motivado a dar ese paso. Y antes de concluir, solo quiero tocar dos puntos sí, importantes. El primero, que quiero que se sobreentienda, que quiero que todos tengamos conciencia, es de que no todos los procesos son iguales. Son iguales, sí. En este caso se los digo porque muchos me pueden decir, bueno, como al hermano Huicho, como me dicen acá, Dios lo salvó, Dios lo libró, Dios lo cuidó mientras estaba todo malcriadote, entonces yo voy a ir a hacer lo mismo. Uh-huh. No, hermanos, no es esa mi intención de contarles este testimonio, porque como les digo, no todos los procesos son iguales. Dios obra de una manera diferente con cada uno. Yo he escuchado testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades que a veces uno dice solo por un milagro de Dios. Y de esa manera, pues yo les puedo decir, Dios me ha cuidado a mí. La verdad, yo estoy parado aquí hoy vivo solo por la misericordia de Dios. Así es. Porque si Dios no hubiera tenido un propósito para mí, yo creo que ya no estuviera en este mundo. Pero le agradezco a mi Padre bendito que me da de su misericordia día con día. Hoy entiendo que es momento de hablar, que es momento de compartir y es momento de alentar a las personas a que conozcan de que hay una esperanza. Así es. Y también quería tocar el punto de que a pesar de lo que yo les comentaba, ¿verdad?, hace un momento, de que a pesar de que todos a nuestro alrededor nos menosprecien, que todos nos digan que no vamos a poder, que todos nos digan que no valemos nada, que todos nos digan que tal vez se escucha muy grosero, pero nos han dicho, o al menos a mí me dijeron muchas veces, no servís para nada, nunca vas a dar frutos, nunca vas a hacer algo bueno. Yo le quiero decir a todas esas personas que no se sientan mal, que no se sientan menospreciados, porque alguien dio la vida por ustedes, alguien les dio salvación, alguien los ama tal y como son, con sus defectos, con sus virtudes, y los puede utilizar de una manera sorprendente. Yo se los he dicho a los hermanos en el momento que me tocó compartir la palabra. Les digo, hermanos, yo no soy más, yo no soy menos. Todos somos iguales ante los ojos de Cristo. Todos somos hijos de Dios. Y si nosotros venimos con un corazón humillado delante de Él, Él nos va a levantar, Él nos va a poner vestiduras nuevas. A mí me encanta la historia del hijo pródigo, pero me encanta, yo la he leído 1000
y una vez he predicado sobre eso y me enamora esa parábola porque yo me identifico mucho con él. Porque cuando yo vine acá, Dios me cambió vestiduras, Así es. Dios me limpió, Dios me dio un anillo, me dio identidad y hoy estoy aquí. Mi padre hizo fiesta cuando me vio sucio o con olor a cochito, dice nuestro pastor. Exacto. Y no le importó, me aceptó, me cambió, me dio nuevas vestiduras. Y es por eso les digo a todos aquellos que se sienten menospreciados por alguna persona, por algún familiar, por algún amigo, por X o Y persona, no se sientan así. Dios tiene un propósito para ustedes. Así Dios tiene un amor infinito para cada uno de ustedes y es momento de que doblemos nuestras rodillas, que Correcto. le pidamos perdón, aún estamos a tiempo, y que le digamos: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras hacer en mi vida. Y yo pues termino con esta parte de la Biblia que está en Hechos 16, el 29 y el 30, que dice: el carcelero pidió una luz, corrió hacia el interior y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Los llevó luego al exterior y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron ellos: cree en Jesús, el Señor, y tú y tu familia alcanzarán la salvación. Quería concluir con eso, hermanos, para aquellos que no conocen aún a nuestro Señor y Salvador, pues puedan acercarse a una iglesia, pídanle al Señor la guianza de decir: Señor, ¿a dónde voy? Exacto. ¿En dónde te voy a ser útil? ¿Dónde tú vas a levantarme? Hagan su confesión de fe, entreguen su vida a Dios y verán cómo las cosas cambian y verán cómo Así Dios es. tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y se darán cuenta que cuando uno voltea hacia atrás y ve, no le queda más que agradecer, ver hacia adelante y decir: Señor, ahora quiero ser útil para ti, para tu obra. Y en su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios, el su reino justicia. de Dios y su justicia, y todo lo demás pues será añadido. Amén. Poco a poco. Así que yo los aliento para que busquen de Dios, si están alejados, si están tal vez cansados, tal vez no sé, alejados de los caminos de Dios, acérquense a la presencia de Dios. Exacto. Y verán cómo Dios nos va a levantar y nos va a utilizar, porque como les digo, Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Yo Correcto. les agradezco por este tiempo y les insto para que nos acompañen, ya sea en nuestra iglesia o donde Dios pues ponga en su corazón. Y lo más importante pues que le busquemos, porque aún estamos Exacto. a tiempo, aún estamos valga la redundancia, tiempo de poder encontrarle, de poder llamarle y encontrarlo, que Él nos Así es. responda. Y en este tiempo tan difícil poder ser luz en medio de la oscuridad. Así que ahí no sé si... Hermano, muchas gracias por el tiempo que se tomó para poder estar con nosotros y compartir este testimonio. Agradecemos grandemente al Señor porque fue Él el que lo rescató, fue Él el que lo trajo y fue Él el que lo levantó. El Señor lo tenía preparado como un vaso de honra en su casa, y sabemos que no solo usted, sino su familia también, cada uno de sus hijos, esa herencia tan hermosa que el Señor le ha dado, que también es parte de quienes sirven en esta casa. Que el Señor los bendiga grandemente, que Él los siga usando. Y a cada uno de ustedes, amigos, les agradecemos por el tiempo prestado para este testimonio. Queremos recordarle nuestros servicios los días sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Recuerde que nos puede ubicar en Séptima Calle 3-48, Zona 5, Santa Cruz del Quiché. Somos Iglesia Osana, la Casa del Pan, y estamos bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer. Asimismo, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Osana, la Casa del Pan Quiché. En Instagram nos van a encontrar
encontrar como Osana, la Casa del Pan, y en YouTube a través del canal de nuestro pastor Ader Pérez Noriega. Qué gusto el poder compartir con ustedes este tiempo de bendición, y a cada uno de ustedes les recordamos que somos algo valioso para el Señor. Si su palabra dice que Él nos ama como a la niña de sus ojos, no nos olvidemos de eso. Para Él tenemos un valor incalculable, y esa sangre que fue derramada en la cruz fue para comprarnos a precio de sangre, y por lo mismo somos valiosos para Él. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer y será hasta la próxima. Bendiciones.